Hola, esperamos que el sermón que vas a escuchar a continuación, predicado por el pastor César Augusto García de la Iglesia Bautista Gracia Redentora en Pereira, sea de gran bendición para ti. Le invitamos a ponerse en contacto con nosotros a través de nuestro sitio web www.ibgrpereira.com, esto es www.ibgrpereira.com. Vamos a la palabra de nuestro buen Señor y Salvador en la mañana de hoy. Para ello les pido por favor que abran sus Biblias en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo número 12, versículo número 12. Primera de Corintios 12, me dice la palabra: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también en Cristo. Hermanos queridos, ahorita cantábamos en el himno que nuestra tarea aquí en la tierra se acerca a su final. Eso no quiere decir que vamos a morir el día de mañana. Eso quiere decir que gracias a Dios se va a acabar para poder estar con el Señor, para poder adorarle y exaltarle y glorificarle, para poder gozarnos de Él para siempre. Vamos a estar con Cristo para no ignorar las cosas que hoy ignoramos en estos cuerpos de muerte. Y una de las cosas que ignoramos, o que la iglesia del Señor ignora más a menudo, es esta cuestión relacionada con los dones extraordinarios del Espíritu Santo, la carismata, los dones del Espíritu. Dice el apóstol Pablo en el primer versículo: no quiero, hermanos, miren que los trata, hermanos, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Entramos así pues, mis amados hermanos, en 3 capítulos claves en la comprensión de la cuestión de los dones extraordinarios del Espíritu Santo. Primera de Corintios, capítulo 12, capítulo 13 y capítulo 14 serán piezas claves para nuestra comprensión de estos asuntos. Asuntos tan polémicos para muchos. Pero usted se preguntará: ¿vio, pastor? Ahí hay asunto polémico. Pero la historia nos dice todo lo contrario. La iglesia del Señor jamás polemizó sobre Primera de Corintios capítulo 12, 13 y 14. La iglesia a lo largo de la historia, la iglesia de nuestro bendito Señor tuvo muy en claro la cuestión tocante a los dones del Espíritu Santo. Y solamente, hermanos, y aunque hubo ciertas cuestiones a lo largo de los años, en especial después de los tiempos de Wesley, siempre la iglesia del Señor fue cesacionista en esencia. Nunca la iglesia del Señor, hombre, repito, hubo brotes, hubo perspectivas aisladas de ciertos grandes maestros que quizás dijeron algo, y hoy en día esas cosas que ellos dijeron son utilizadas para torcer la Escritura y justificar la postura que no está en la palabra del Señor. Pero repito, históricamente hablando, la iglesia tuvo estos capítulos bien en claro. ¿Por qué? Porque a medida que la iglesia iba creciendo, a medida que la iglesia se iba edificando, la iglesia no podía ver ninguno de estos dones. O para ser más exacto, no podía ver los dones extraordinarios del Espíritu Santo.
Los dones ordinarios, los que continúan, por supuesto que continúan hasta el día de hoy, por supuesto que continúan en medio de nosotros hasta el día de hoy. Pero a partir, como le digo, de la época wesleyana en Inglaterra, y a partir del movimiento de la vida más alta, o como dice cierto escritor, de la vida más profunda, se ha espiritualizado estas cuestiones y se ha abierto una interpretación que no corresponde a la interpretación de la Escritura. Así que prestemos atención en estos capítulos que nosotros vamos a considerar. Muchos de estos capítulos, del 12, del 13 y del 14, los vamos a considerar de manera, no estrictamente hablando, pero de manera expositiva y consecutiva, más que por medio de un sermón, digámoslo así. Es importante y he escogido hacerlo de esta manera, mis hermanos, para que la comprensión al respecto de esta cuestión quede cimentada en nosotros. Cuando nosotros, queridos hermanos, y estoy definiendo los términos claves, cuando nosotros hablamos de dones, eso lo vimos en la conferencia, hubo muchos aquí que estuvieron en los 3 días de conferencia. Cuando nosotros hablamos de dones, hablamos piensa como en un regalo que alguien le da a otra persona. Cuando hablamos de los dones del Espíritu Santo, hablamos por ende de esos regalos que el Espíritu Santo le da a todos y a cada uno de los miembros del cuerpo de Cristo. Y quiero dejar algo en claro, aún desde el comienzo. No existe, voy a subrayar esa frase, a señalarla, a resaltarla. No existe bíblicamente hablando un miembro de la iglesia que sea parte del cuerpo de Cristo que no tenga un don del Espíritu Santo. Todos tenemos dones del Espíritu Santo. No cada uno de nosotros tiene todos los dones del Espíritu Santo, pero ciertamente todos tenemos dones del Espíritu Santo. Es aquí cuando, para mejor comprensión de lo que vamos a hablar en estos 3 capítulos, y me apresuro, es aquí cuando hablamos de dones ordinarios y dones extraordinarios. Y cuando hacemos referencia a los dones ordinarios, no hacemos referencia a la palabra ordinaria como, eso tan ordinario, tan barato. No, ese no es el uso de dones ordinarios. Cuando nosotros hablemos en esta congregación y a lo largo del estudio de la palabra de dones ordinarios, son simplemente, o estamos haciendo referencia simplemente a los dones dados por el Espíritu Santo a todos y a cada uno de nosotros que han persistido desde el comienzo de la iglesia neotestamentaria en Hechos hasta el día de hoy y que continuarán con todos y cada uno de nosotros hasta el día de Cristo. Son dones ordinarios. Ahora, en el proceso de revelación, en ese proceso progresivo de revelación de la mente de Dios en la palabra, en ese proceso, y a causa de la incredulidad que reinaba en el pueblo judío, a Dios le plació que su Santo Espíritu concediera a la iglesia en aquella época dones no ordinarios que siempre le ha concedido a los suyos, sino dones extraordinarios. Es decir, dones que eran diferentes en esencia y en propósito a los dones que nosotros tenemos en el día de hoy. Y esos dones extraordinarios, queridos amigos y hermanos, tuvieron una cota en la historia. Tuvieron un principio y un fin en la historia. Y tuvieron un propósito definido dentro de la cota, dentro de ese principio y ese fin. Y el propósito primario era el de autenticar o autentificar, como usted bien lo quiera llamar, la revelación que estaba pasando en ese periodo. Y ahora lo vamos a ver, y lo vamos a ver a lo largo de cuántos sermones se nos lleve a estudiar los capítulos 12, 13 y 14. Entonces quiero dejar en claro algo. Aquí no estamos hablando de que los dones desaparecieron. No, una iglesia sin dones, mis hermanos, no es una iglesia, sencillamente.
Porque de la misma manera, y miren, presten atención a esta analogía, de la misma manera que en el cuerpo no tenemos un corazón inerte, o de la misma manera que es imposible que en el cuerpo del hombre haya un intestino inerte, o un hígado inerte, o pulmones inertes, así tampoco hay miembros del cuerpo de Cristo sin dones del Espíritu Santo. Eso hay que dejarlo en claro, porque nos acusan de que nosotros estamos acabando con la obra del Espíritu Santo en la iglesia. No, la estamos honrando, la estamos levantando. Y cuando digo honrar, es que debemos ser justos, hermanos, con lo que nos dice la Escritura. Entonces, no podemos ignorar, y le hago un llamado a todos y a cada uno de ustedes, no podemos continuar ignorando esta cuestión de los dones del Espíritu Santo, hermanos. Pablo bien comienza, inspirado por el mismo Espíritu de Dios, bien comienza este capítulo diciendo: no quiero, hermanos, que ignoréis. ¡Cuánta ignorancia había en la iglesia de Corinto acerca de estos dones! Y en ese orden de ideas, cuánta ignorancia hay en la actualidad a causa de los mismos. Y cuando tú llegas al versículo 1 y te preguntan, ¿qué era lo que estaban ignorando los amigos, los hermanos de la iglesia de Corinto? ¿Qué era lo que estaban ignorando? Bueno, una de las cosas, y esto es peligroso, porque recuerden, nuestro título fue, no se los he dicho, unidad por encima de individualidad. La unidad por encima de la individualidad. Y lo que les estoy diciendo es que la unidad del cuerpo, la unidad de la iglesia, está muy por encima de los individualismos de cada uno y de los dones que Dios de manera soberana le haya dado a cada persona. Y esto un pastor lo debe tener en cuenta. Un pastor debe velar por la unidad de la iglesia y no por la individualidad de alguien que tenga cierta instrumentalidad dentro de la iglesia. La unidad está por encima de la individualidad. Pero entonces volvamos a la pregunta, mis hermanos. ¿Qué era lo que estaban ignorando aquellos hermanos en la iglesia de Corinto? Bueno, los hermanos en la iglesia de Corinto estaban ignorando quién era, y esto lo podemos deducir por algo que les voy a decir a continuación. Los hermanos en la iglesia de Corinto estaban ignorando quién era el dador de los dones. Me atrevo a decir, casi sin temor a equivocarme, que los hermanos en la ciudad de Corinto estaban creyendo que ellos merecían tener esas cosas, que ellos eran más que otros por tener esos dones extraordinarios. Se les había olvidado por completo, y ustedes lo van a ver en el comienzo de este capítulo 12, se les había olvidado por completo, en primer lugar, quién era el que daba esos dones. Es como si hubiese entrado tanto orgullo en algunos hermanos de la iglesia de Corinto que tenían estos dones. Es como si les hubiese entrado tanto orgullo que al apóstol Pablo le toca repetirles cuestiones básicas como: amigo, los dones no los generas tú, los dones vienen del Altísimo. A los corintios, a los de la iglesia de Corinto, se les había olvidado, parece que se les había olvidado quién era el dador de los dones. Pero hay otra cosa tremenda, hermanos, y es otra cosa que ustedes van a ver a lo largo de estos capítulos. A los hermanos que ejercitaban esos dones se les olvidaba cuál era el propósito de esos dones. El propósito de los dones extraordinarios no era exhibirlos para que los demás lo vieran. El propósito de los dones extraordinarios concedidos por el Espíritu Santo a algunos miembros de la iglesia de Corinto, abro paréntesis, porque no todos los miembros de la iglesia de Corinto tenían o ejercían dones extraordinarios, cierro paréntesis, el propósito no era ni para el disfrute del hermano, ni para la exaltación del otro hermano, no. El propósito, y como lo vamos a ver ahora, era
que la iglesia se beneficiara, que la iglesia se aprovechara, que la iglesia derivara la gracia que venía, que procedía del ejercicio de esos dones dentro del contexto de la iglesia. ¿Por qué, hermanos? Hermano querido, yo quiero que esto te quede. Si el Espíritu Santo me ayuda, quiero que esto te quede entre ceja y ceja. Los dones del Espíritu Santo no eran para consumo casero o para consumo personal. No eran para que yo llegase a la casa y hablase en lenguas. No eran para que yo llegase a la casa y empezase a llamar a los vecinos a decir yo sano, yo sano. Los dones que se veían en la iglesia de la ciudad de Corinto eran para ser ejercidos en el contexto de la iglesia y como sello autentificador de la verdad que estaba siendo revelada. Hermano, más fácil no lo podemos digerir. Oh, Corintios, no quiero que ignoréis, pero tampoco nosotros podemos ignorar lo relacionado con los dones del Espíritu Santo. Queridos hermanos, en la iglesia de Corinto ocurría algo que no debe ocurrir en esta iglesia. Si bien es cierto que aquellos o algunos de ellos tenían dones extraordinarios, estos dones extraordinarios eran la propia catapulta que algunos de ellos usaban para ponerse por encima de los demás. Algunos de estos hermanos creían que por tener estos dones revelatorios, es decir, asociados con el proceso de revelación, ellos eran más que otros. Y ustedes en estos momentos, mis hermanos, pueden ver todo lo que estamos estudiando, pueden ver que todo tiene sentido. Presten atención. Al principio del estudio de Primera de Corintios, hablamos de ese espíritu partidista que había en los corintios. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, no, yo soy de Cristo, yo soy más. Había un espíritu dentro de algunos hermanos en la iglesia de Corinto y dice que estaban atentando contra la unidad de la iglesia. ¿Es así o no es así? Claro que es así, nos dice la palabra. Entonces tenemos en este trasfondo esta manía ya de algunos de los corintios de fracturar la iglesia. Pero lo acabamos de ver hace poco. La segunda cuestión en la que ellos no estaban siendo ordenados y que estaban afectando la unidad de la iglesia, mis amados hermanos, era en lo concerniente a la cena del Señor. Claro, la cena del Señor la habían mezclado con las fiestas ágape o las fiestas de la celebración del amor y todo había terminado en desorden y Pablo les dice, ustedes hacen esto y los demás hermanos no tienen ni con qué comer. Eso dividía la iglesia. Entonces miren ese espíritu divisorio en algunos de la iglesia de Corinto. Unos por el predicador preferido, otros porque traían muchos alimentos y los que no traían nada se sentían humillados. También había división por el desorden causado. Y venimos a los dones y también encontramos ese espíritu divisivo. Tremendo, tremendo que un don que Dios le da a la iglesia para su bendición esté siendo usado por algunos hermanos para la división. Tremendo. Tremendo que bendiciones que Dios da a la iglesia para su edificación, para su unión, para su fortalecimiento, estén siendo abusados por unos hermanos simplemente por orgullo propio. Tremendo eso. Y eso no debe pasar aquí, ni en ninguna otra iglesia cristiana. ¿Quién es más que quién en este lugar? Si ustedes creen que yo soy más que ustedes, están equivocados. Soy uno de ustedes, soy como ustedes. Lucho contra los mismos pecados que muchos de ustedes luchan. Fallo como ustedes fallan. Simplemente Dios me ha concedido la responsabilidad de ser el supervisor. Es la definición colombiana de la palabra anciano. Ser el supervisor, cerciorarse de que todo lo que se haga en la iglesia se haga conforme a la palabra del Señor. Pero yo no soy más que ustedes. Queridos hermanos,
¿Por qué entonces algunos dones en algunas personas los van a hacer creerse más que otros? Terrible. Y eso debe ser erradicado de toda iglesia. Y dice el apóstol Pablo: no quiero que ignoréis que los dones que se ven en la iglesia vienen de un mismo Dios y son para beneficio de la iglesia. Y el apóstol Pablo continúa diciendo, versículos 2 y 3, sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Versículo 4 dice, ahora bien, ¿cómo cuando nosotros leemos el versículo 2 y 3, parece que lo encontramos un poquito fuera del lugar? ¿Pero qué es esto? Hay unos hermanos que dicen, cuando me refiero a hermanos, me refiero a comentaristas bíblicos de renombre, históricos, fieles a la interpretación bíblica. Me refiero que hay unos hermanos que dicen que esto es un paréntesis explicativo, y tiene forma de paréntesis explicativo porque del primer versículo pasa al 3. ¿Y nosotros cómo nos damos cuenta de eso? Ahora bien, es decir, ahora voy a retomar la idea que estaba tocando. Entonces nosotros podemos ver estos versículos 2 y 3 como una especie de paréntesis explicativo en el que el apóstol le recuerda a los corintios que ellos, y nos debemos nosotros también recordar, hermano, de estas cosas, que ellos antes de su conversión eran como animales. Uy, pastor, no me ofenda, cuidado. Hermanos queridos, así éramos nosotros, hermanos. Éramos como animales, hermanos. Pero pastor, usted nos ha explicado hasta el cansancio que los hombres tienen facultades más elevadas, facultades a la imagen de Dios. Por supuesto que sí. Los animales no fueron creados a la imagen de Dios, nosotros sí. Pero me refiero a que antes de nuestras conversiones, nosotros no éramos animales, éramos como animales, nos comportábamos como animales. El poder de raciocinio que Dios nos dio totalmente por el suelo. Y Pablo continúa argumentando este punto, diciéndoles, y ustedes eran llevados, miren esa palabra, eran llevados, se os extraviaba. ¿Quiénes? Los sacerdotes paganos. Lo que Pablo les está diciendo es, los sacerdotes paganos hacían con ustedes lo que ellos querían y ustedes no decían nada. Oh, pero eso también nos ha pasado a nosotros, ¿cierto? Los pastores carismáticos han hecho con muchos de ustedes lo que les ha dado la gana y ustedes no han dicho absolutamente nada. Y el contraste es, pero ahora que el Espíritu de Dios mora en vuestros corazones, ahora vosotros podéis llamar Señor a Cristo. Antes no. Hay algunos comentaristas que dicen que en la iglesia de Corinto habían personas que decían tener el Espíritu de Dios, pero que a la vez llamaban maldito o anatema a Cristo. Yo particularmente no veo cómo esto puede ser posible. Lo único que yo puedo ver posible es que quizás habrían algunos judíos que no eran convertidos, que no eran creyentes y que decían tener el Espíritu de Dios, pero que llamaban anatema a Cristo. Eso es lo que pasa también en el mundo hebreo de la actualidad. Pero entonces Pablo está haciendo un paréntesis explicativo. Antes de sus conversiones, hermanos de la ciudad de Corinto, ustedes tenían un trasfondo pagano. Ustedes maldecían a Cristo porque no tenían el Espíritu Santo, pero ahora tenían el Espíritu Santo y hablaban por el Espíritu Santo. Hermanos queridos, es algo muy breve, pero que de cualquier manera es de utilidad. Tenemos nosotros el Espíritu Santo, queridos hermanos, quienes de nosotros hayamos confiado en Cristo. Y el Espíritu Santo es el que le ha dado a la iglesia dones, regalos, bendiciones especiales que tienen como propósito magnificar, exaltar el nombre de Cristo. Nos decía el hermano la semana pasada, todo lo que huele a carne a Dios le fastidia, mas todo lo que sube a los cielos, que vuela a Cristo, a Dios le agrada. Hermanos queridos, los dones que Dios nos ha dado no son para un envanecimiento nuestro,
No son para que los usemos para enseñorearnos del hermano que menos sabe. No son para que los usemos para creernos más que aquel otro. Son para que nos hagamos menos que los demás y levantemos la iglesia del Señor. Si no lo sabías, bienvenido a la verdad que abre corazones y que nos mueve a llevar a un servicio digno y bíblico, hermanos. La unidad por encima de la individualidad. Hermanos, venimos al capítulo 12 y decimos, ahí están los dones, ahí están los dones. No, muy por encima de los dones, el afán del apóstol Pablo era dejar en claro los aspectos inherentes a la unidad de la iglesia. Muy por encima de este don o de aquel don, Pablo lo dice en el último versículo del capítulo 12, pero les voy a mostrar una cosa más grande que todo lo que les he dicho. Y Pablo empieza a hablar del amor, de lo que les faltaba a los corintios. Así que, hermanos, estos capítulos no son, ahí está. Si están ahí, es porque entonces siguen hasta el día de hoy. No. Estos capítulos están allí para que nosotros aprendamos a cuidar de la unidad del cuerpo de Cristo, para que nosotros aprendamos a amar a los demás como partes del cuerpo de Cristo. Y en ninguna parte de los versículos 12, 13 y 14, Pablo está dando directrices para que estos dones continúen en vigencia. Por eso se llamaron extraordinarios, porque vinieron, cumplieron su labor y pasaron cuando el canon se cerró. Hermanos queridos, versículo 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas, es el mismo. Espero que hayan notado algo. ¿Quién notó ahí algo grande y maravilloso? Es un pasaje netamente trinitario. Netamente trinitario. Es imposible no ver a la bendita Trinidad, a nuestro único y verdadero y trino Dios en estos pasajes. Así que es un pasaje trinitario. Y las palabras que escoge el apóstol Pablo, por supuesto, son palabras que denotan que está hablando de cada uno de los miembros de la Trinidad. Espíritu. Luego en el versículo 5 usa la palabra kurios, siempre haciendo alusión al señorío o al Señor Jesucristo. Y luego usa la palabra teos, Dios, haciendo referencia a Dios Padre. Pero ¿qué nos querrá decir el apóstol Pablo? O más bien, nuestro oficio es, ¿qué le querría decir a los corintios el apóstol Pablo en estos 3 versículos? Bueno, hermanos, miren, para que no nos compliquemos porque tenemos mucho que recorrer, sencillamente es esto. Pablo en los versículos 4, 5 y 6 le estaba diciendo a los corintios esto de manera puntual. El Espíritu es el dador de los dones. Piensen en esto. De la misma manera, piense en gasolina, en un auto y en una función. El auto no puede cumplir la función de moverse de un lugar a otro si no tiene gasolina. Entonces, la gasolina es necesario que entre en el auto, que se ponga en funcionamiento y que el auto cumpla su función. Bueno, lo mismo, la iglesia no puede cumplir su función si los dones que da el Espíritu Santo no son ejercidos en el contexto de la iglesia. Eso es lo que quiere decir. El apóstol Pablo, mis hermanos, nos está mostrando al Espíritu como el dador de los dones. Nos está mostrando en el versículo 5 a Jesucristo como el Señor de la iglesia en el que estos dones debían ser ejercidos. Y en el versículo 6 nos está mostrando al Padre como el hacedor de todo y para quién servimos y quién es el que permite todas las cosas en todos nosotros. Eso es lo único que está diciendo. Versículo 4, al Espíritu Santo como dador de la gracia. Versículo 5, al Señor Jesucristo como Señor de la iglesia, en la que los dones dados por el Espíritu Santo debían ser puestos en marcha.
Y el versículo 6 nos dice, Dios es el que hace todo, y es como si estuviese diciendo, y para Dios es la gloria. Es todo lo que nos dicen estos sencillos versículos 4, 5 y 6. Pero yo quiero hablar contigo de algo. Usted, cada uno de los cristianos en este lugar, cada uno de los hijos de Dios en este preciso instante, tiene no solamente al Espíritu Santo de Dios con ellos, no solamente ha sido sellado con el Espíritu Santo de Dios, no solamente da fruto para la gloria del Señor, sino que tiene dones. Y yo le quiero de corazón y en el mejor de los ánimos le quiero preguntar, ¿qué ha hecho usted con los dones que el Espíritu Santo le ha dado? Usted sabe que Dios le ha dado ciertas destrezas en la casa o en el trabajo o en el estudio. Usted es consciente de eso. Sin embargo, es necesario recordarle que aún esas habilidades que Dios le ha concedido en su trabajo, en su casa o en su vínculo, en su círculo familiar, han sido dadas por el Señor. Juiciositos los niños, por favor. También han sido dadas por el Señor. ¿Qué estamos haciendo con los dones que Dios nos ha concedido? El Espíritu Santo, o más bien, me devuelvo, es bíblicamente imposible que haya un cristiano que no comprenda la palabra. Si bien es cierto que no comprendemos toda la palabra en la totalidad, comprendemos la palabra cuando la leemos. El Espíritu Santo nos ilumina y nos concede ese entendimiento salvífico, en el caso de que no hayamos conocido al Señor, o ese entendimiento de edificación en el caso de que ya seamos salvos. ¿Qué has hecho tú con el regalo que el Espíritu Santo te ha dado de comprender la palabra? Pastor, pero es que solamente hay un pastor y de vez en cuando algunos hermanos toman el púlpito. Yo no puedo hacer nada con esto. Oh, no. Antes de que tú pienses que el conocimiento que Dios te concede es solamente para ser usado y enseñar, mucho antes que eso, yo te hago la pregunta, ¿estás obedeciendo lo que estás comprendiendo? Porque la primera implicación del don, de la comprensión de la palabra que nos da el Espíritu Santo es la obediencia a la palabra. Es una total imposibilidad que nosotros nos llamemos cristianos, que comprendamos lo que nos dice el Señor en su palabra, pero que no estemos obrando lo que dice el Señor en su palabra. Es una total imposibilidad, queridos hermanos, que nosotros nos llamemos hijos de Dios, que tengamos el don de comprender la palabra, pero no de obedecerla. ¿Por qué es una imposibilidad? Porque el Dios omnipotente nos concede a nosotros tanto el querer obedecerla como el poder obedecerla, hermanos. Y si bien nuestra obediencia es limitada, creo que nos debemos esforzar más por pedirle al Espíritu Santo que nos conceda más gracia para obedecer lo que nosotros leemos y entendemos. Es lo primero que nosotros debemos hacer. El Espíritu Santo, ¿qué otro don me ha dado, pastor? Yo no veo nada. El Espíritu Santo te ha dado amor. ¿Cómo lo estás ejerciendo en la iglesia? ¿Hablando mal del hermano? ¿Criticando al pastor? ¿Difamando de él? ¿Enfocándote en los errores? ¿Enfocándote en lo que te parece malo? ¿Así ejercitas tu amor? Lo primero que deberíamos hacer, quienes hemos recibido por la gracia de Dios este don de amar, es amar a los hermanos, hermano. Es lo primero que deberíamos hacer. Hermanos queridos, yo no los quiero molestar, pero si yo no los molesto con estas observaciones, ustedes no van a aprender. Qué triste que mis ojos vean que hay hermanos que ni siquiera se saludan. Qué triste
que dos personas que profesan la fe en Cristo ni siquiera se saluden. Eso deja mucho que desear de su profesión de fe, amigo y amiga. ¿Somos la religión del Dios de amor? ¿Nos ufanamos de amar a nuestros hijos o a nuestra familia? Y venimos a la congregación en la cual hemos sido bautizados por el Espíritu en un solo cuerpo y no amamos a otros miembros que cumplen otras funciones. Eso no cabe en la cabeza de ningún cristiano pensante, hermanos. No cabe. Suena tan loco y tan disparatado como decir, me duele el ojo, odio mi ojo. Suena tan loco como decir, tengo dolor de barriga, me voy a sacar mi estómago. Suena tan inconsistente como decir, mis intestinos son feos, no los quiero en mi cuerpo. Dios nos ha dado el don, la gracia de comprender la palabra, y lo primero que tenemos que hacer es obedecerla, mis hermanos. Dios nos ha dado, el Espíritu Santo nos ha dado el don, el poder, la capacidad para amar a otros. Y lo primero que tenemos que hacer es comenzar a ejercitar ese amor entre nosotros, el cuerpo de Cristo. Dios te ha dado, o en particular el Espíritu Santo, que es el dador de los dones, te ha dado el deseo de servir. ¿Y en qué estás sirviendo tú? Hermanos, yo me pregunto esto, hermanos queridos, porque aquí hay muchas cosas que hacer y hay pocas manos para hacerlo. Siempre es lo mismo. ¿Tú crees que entrar a este local te hace miembro de la iglesia? ¿Tú crees que entrar a este local te incorpora de manera automática con el cuerpo de Cristo? No. No, y yo te desafío de manera profunda, respetuosa y cordial en el Señor que tú consideres estas cosas. Todos los creyentes tienen dones dados por el Espíritu Santo y todos los creyentes responden a esos dones y los ejercitan en la iglesia. Por eso es que es virtualmente imposible para un pastor comprender cómo alguien que profesa la fe cristiana no ame, no sirva y no obedezca. Pensamos que los dones es para que nos vean, es para hacer un trabajo. No, comencemos por lo primario. Pero hermanos, y precisamente, moviéndonos un poco hacia el final, y precisamente el punto del ejercicio de los dones nos lleva al siguiente versículo, versículo 7, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Aquí tengo que notar dos cosas, queridos hermanos. Cada persona en la iglesia de Corinto tenía un don. Todos en la iglesia de Corinto tenían un don. Algunos tenían dones extraordinarios, pero insisto, todos tenían dones ordinarios. Pablo nos dice al final de este capítulo, pero todos son profetas, pero todos hacen milagros, pero todos enseñan. Y la respuesta es no, porque son preguntas retóricas. Así que no todos tenían todos los dones, pero todos sí tenían dones. Ese es el punto que nosotros debemos notar. Entonces, hermanos, cuando nosotros venimos al versículo 7, lo leemos, pero a cada uno en la iglesia le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Si bien lo que acabamos de decir es cierto, también quiero advertirles, mis amados, de que sería falso e incongruente concluir que todos en la iglesia de Corinto tenían dones extraordinarios. Eso exegéticamente hablando no lo podemos concluir. Y eso es una de las cosas que yo quiero que ustedes entiendan. La iglesia de Corinto no era, esta fila es la de los profetas, esta es la de los maestros, esta es la de los estos. No, queridos hermanos, todos en la conversión Dios les había dado dones y algunos dentro de la membresía tenían dones extraordinarios. Recuerden, acotados en un lugar de la historia y con propósitos definidos dentro de esa cota histórica. Y lo segundo, mis hermanos, que nosotros no podemos concluir es que porque simplemente Pablo habla de los dones, entonces los dones siguen
vigentes para todas las iglesias en la actualidad. Eso sería una falacia. No podemos jamás llegar a esa conclusión. Hermanos queridos, Pablo en los capítulos 12, 13 y 14 de Corintios no está diciendo, oigan, busquen estos dones. Ahorita vamos a ver, bueno, la próxima vez ya quizás. Busquen estos dones, tengan estos dones, vayan por estos dones. Pablo está diciendo, cuidado con que el uso de sus dones no divida a la iglesia, primero. Y segundo, el amor está por encima de los dones que Dios les haya podido dar. No está instando pues Pablo a que nosotros vamos a buscar las lenguas y vamos a buscar otra cosa. No, mis hermanos. Pablo está regulando en el culto público el uso de los dones. Estaba siendo abusado y mal usado por los corintios, y Pablo lo único que hace es regular el uso de los dones. Entonces eso podemos concluir de este versículo 7. Dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu, dice, para provecho. Aquí es donde tenemos unas maravillas interpretando este versículo de una manera totalmente horrible. Y ellos dicen, para provecho del que tenía el don. ¿Cómo se puede llegar a esa conclusión? ¿Cierto? O sea, ¿cómo? Hermanos queridos, es aquí cuando solamente vemos a aquellos especialistas en enfocarse en un versículo, en torcer el versículo, en importarle 3 tiras de longaniza el contexto del versículo y en simplemente hacer que ese versículo diga lo que yo quiero que diga. No, Pablo está diciendo para provecho de ¿quiénes? Bueno, del cuerpo de Cristo. Y decimos una y otra vez que los dones no eran para consumo, para disfrute, para deleite o para provecho propio. Hombre, claro, si bien en la ejecución de estos dones había bendición para el individuo, no es cierto bajo ninguna circunstancia que la bendición del individuo tenía que primar sobre la bendición y el provecho que tenía la iglesia. No, para provecho entonces de la congregación en general. Para eso eran ejecutados los dones. Y yo creo que con esto terminamos, hermanos. Versículo 8, versículo 9. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Hermanos, además de notar, y eso lo puede hacer usted mismo, además de notar que este pasaje nos habla de 9 dones en particular, es muy importante notar que estos 3 versículos nos proveen un listado no exhaustivo de los dones de la iglesia. Mucho cuidado, Pablo no está diciendo en los versículos 8, 9 y 10, esto es todo lo que hay en la iglesia, no. Pablo no está haciendo un listado exhaustivo. Y 2, sorpresa, sorpresa, Pablo no está haciendo un listado ordenado, sino que en este listado están mezclados dones ordinarios como extraordinarios. No nos matemos, ya les voy a enseñar algo, espero que sea hermoso para ustedes y de edificación, para que ustedes no sigan ignorando esto, pero Pablo no está dando algo muy definido, simplemente los está enumerando porque el propósito de Pablo no es tanto hablar de los dones, sino hablar del mal uso de los dones que estaban atentando contra la unidad de la iglesia. Eso se nos debe quedar en claro. Entonces, hermanos, llegamos a los versículos 8, 9 y 10, famosos pues. ¿Qué significa todo esto, hermanos? Significan dones que el Espíritu Santo daba. Eso lo entendemos. Pero vaya sorpresa, hermanos, si usted puede poner a 2 o a 3 comentaristas bíblicos de acuerdo en lo que significan estos capítulos, estos versículos. No. Todos tienen una diferente opinión de lo que significa cada uno, y otros dicen una cosa y otros dicen otra. Y entonces uno tiene como pastor que en estos momentos apretarse la pretina del pantalón y decir, yo no le voy a enseñar a la congregación algo que no es definido, yo les voy a enseñar algo
que a limpia conciencia es una exégesis correcta de la Escritura, pero algo que ellos recuerden siempre. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con estos versículos? Yo sugiero, si usted los va a estudiar, yo sugiero que los cataloguemos en dos categorías. La primera categoría la podríamos llamar los dones que se relacionan con la instrucción verbal. Dones que se relacionan con la instrucción verbal. Y lo segundo, fácil, lo contrario, los dones que no se relacionan con una instrucción verbal. Dentro de los dones que vamos a enumerar en el primer grupo y en el segundo grupo, dependiendo de cómo los definen las personas, asimismo ellos dicen cesaron o no cesaron. ¿Sí me entienden este punto? Dependiendo, y aquí vamos a ver, y yo los tengo que formar a ustedes, hermanos, en un discernimiento clásico, bíblico, porque si ustedes van a ver el señor John MacArthur, van a decir, pero pastor, es que John MacArthur dice eso. Hermano querido, a mí qué me importa lo que diga John MacArthur. Es un gran maestro, pero no todo lo que diga él yo me lo trago. Yo no lo tengo que aceptar. Pastor, es que Simon Kistemaker dijo esto. Hermano querido, gracias por el punto, no me importa lo que dice Mr. Kistemaker. Lo que importa es que nosotros seamos fieles a la interpretación y sepamos defender y entender el punto. Me voy a explicar. Cuando nosotros hablamos de libre albedrío, siempre hay problema. Y siempre hay problema porque ni siquiera nos tomamos la labor de definir qué es libre albedrío. Entonces, si libre albedrío es la capacidad que tiene el hombre de escoger las cosas dentro de un rango de posibilidades, entonces sí tenemos libre albedrío. Si libre albedrío es entonces la capacidad que tiene el hombre de escoger lo bueno, entonces decimos no tenemos libre albedrío. Entonces lo que importa en estas cuestiones es definir los términos antes de engancharnos a discutirlo o a hablarlo o a dialogarlo con otras personas. Y eso es lo que nosotros debemos hacer con estos dones. Porque ustedes se van a encontrar que definiendo estos dones hay tremendas dificultades, hermanos. Y nosotros tenemos que ser sabios, porque ¿de qué nos va a servir discutir con otro acerca si de los dones cesaron o no, si estamos hablando de dos cosas diferentes? Entonces retomemos el punto. Para que nos quede grabado, esta lista de dones, 1, no es exhaustiva y 2, no está en orden. Pero para mayor facilidad, nosotros podemos entonces dividir esta lista de 9 dones dentro de dos categorías. La primera, los dones que se relacionan con la instrucción verbal. Y ahí encontramos la palabra de sabiduría. Palabra, aquí en el griego logos, palabra de sabiduría. O sea, implica que alguien daba palabras de sabiduría. Es una instrucción verbal. Palabra de ciencia, de nuevo. Usa la palabra logos. Implica que el apóstol Pablo sabía que en la iglesia quizás habían personas que hablaban palabras llenas de ciencia. Pero también denota el arte y efecto de hablar. Diversos géneros de lenguas, por supuesto. El tener lenguas implica de alguna manera hablar. Interpretación de lenguas. Claro, para usted interpretar las lenguas se requiere hablar. Y profecía. Para usted profetizar, o para aquellos en aquel entonces que profetizaban, requerían hablar. Eso implica hablar, eso implica comunicación. La segunda categoría, y quiero decir los dones que no se relacionan con la instrucción verbal, los podemos enumerar fácilmente: fe, sanidades, milagros y discernimiento de espíritus. Así que, hermanos queridos, es que yo no sea el mejor maestro de todos, pero les quiero dar algo sencillo para que ustedes no se les olvide cómo entrar a abordar el estudio de estos pasajes. Entonces, dones que se relacionan con la instrucción verbal y dones que no están relacionados con la instrucción verbal. Ahora, dentro de los dones que hemos puesto en cada uno de esos dos grupos, hay dones que cesaron y hay dones que continúan vigentes. Hermanos, para que estemos pendientes, les repito,
Todo depende de la definición que nosotros le demos a cada don. Por ejemplo, si con palabras de sabiduría, y aquí es donde son importantes las definiciones antes de hablar de un tema, si por palabras de sabiduría yo me refiero normalmente a las palabras, al consejo sabio que yo le puedo dar a un hermano, citando la palabra, explicándole un versículo, entonces, claro, ese don continúa en nosotros, en la iglesia, hasta el día de hoy. Pero, históricamente, esa no ha sido la definición que se le ha dado a palabra de sabiduría. Usualmente no son pocos los que dicen, los que argumentan que palabras de sabiduría es la capacidad para hablar, para entender y para explicar los profundísimos y sapientísimos aspectos de la revelación de Dios. Y hace referencia en particular a la época del Nuevo Testamento. Y aquí es donde dicen muchos, no, eso solamente lo tenían los apóstoles. Grandes comentaristas bíblicos, eso solamente lo tenían los apóstoles. Hermanos, nos vamos a enloquecer tratando de determinar qué es qué. Lo único es que cuando venimos a palabra de sabiduría, podemos decir que es la capacidad de hablar, de entender y de explicar las profundas verdades de la palabra. Si lo definimos de esa manera, podemos decir hasta cierto punto que ese don continúa en nosotros en la actualidad. ¿Ven el punto? Palabra de ciencia. Es una forma muchísimo más elevada que la sabiduría. Y ahí es una vez más donde muchos dicen, no, esto siguió, esto no siguió. No, hermanos, es una forma mucho más elevada de sabiduría. Es una forma que es muy aplicativa. La sabiduría es muy doctrinal, muy dogmática, pero la ciencia es mucho más aplicativa, es mucho más práctica. Si una persona trae un buen consejo a un hermano basado en la palabra, bueno, quizás algunos digan, esto es palabra de ciencia. Si lo definimos así, este don continúa en la iglesia hasta el día de hoy. Hermanos, pero hay muchos, insisto, que definen estas cuestiones de una manera muchísimo más elevada y por supuesto que se hace evidente de que esas cosas solamente ocurrieron en el periodo al comienzo de la iglesia. Y yo sé que usted quiere decir, pero no hay una fórmula así como mágica que... No, hermano, no la hay. No la hay. Tenemos que usar nuestra mente para decir qué significa cada palabra. Ahora, las que siguen son más fáciles. Diversos géneros de lenguas, lenguajes reales, ¿existen o no existen? Claro, existieron. Hoy este ministerio, hoy esta gracia, este don, no existe. Nosotros tenemos la plenitud de la palabra y no tenemos necesidad de que alguien sea tomado por el Espíritu para que hable lo que nosotros tenemos en nuestro idioma en otros idiomas. Es totalmente innecesario. Don de lenguas, estamos hablando a lenguajes reales, a diferentes idiomas, a diferentes dialectos. Lenguajes que las personas entendían, no palabras al azar que nadie entiende. No, ustedes pueden ver aquí que las lenguas eran para beneficio de la iglesia. Las lenguas no eran para que las personas lo hablaran en casa, y eso lo vamos a ver en los capítulos 14 y 15. Por tanto, podemos decir, los diversos géneros de lengua es un don que no está vigente, es un don que cesó. Y si el género de lengua, si el don de lengua cesó, pues ¿para qué intérpretes? Entonces este grupo también cesó. Y tengan paciencia, como en el primer grupo de dones que se relacionan con la instrucción verbal, enumeramos 4 dones, los 2 primeros siendo complejos de identificar, pero lo que respecta a los dones, a las lenguas y a la interpretación de las mismas, sabemos que cesó. Profecía. Hombre, la profecía, si la definimos como la revelación de la mente de Dios, cesó. Tenemos nuestra Biblia completa de principio a fin. Sin embargo, si nosotros definimos la profecía como
como el arte, digámoslo así, no estoy usando la palabra adecuada, pero como la capacidad de explicar los misterios ya revelados de la mente de Dios, entonces claro que el don de profecía continúa entre nosotros hasta la actualidad y continuará hasta el fin, hasta el día de Cristo, porque lo que yo les estoy diciendo a ustedes es, Dios dice esto, eso es profecía. Entonces, una vez más, estemos pendientes de lo que significa cada don para cada persona y tenemos que unificarlo para poder tener una discusión constructiva. Entonces, lo que respecta a las lenguas, a la interpretación y a la profecía, esos dones cesaron a menos que definamos profecía como la explicación de la mente de Dios ya revelada en la Escritura. Y termino con los dones que no se relacionan con la instrucción verbal. Me habla de fe. Pastor, pero ese don cesó. Bueno, sí, porque no está hablando de la fe salvadora, no está hablando de la fe diaria, está hablando de esa fe que las personas que hacían señales, milagros y prodigios tenían que tener para realizarlos como tal. Estamos hablando de una fe como la de Pedro y de Juan subiendo al templo de la Hermosa. Estamos hablando de ese tipo de fe, de la fe por medio de la que Esteban hizo grandes cosas. No estamos, repito, hablando de una fe salvífica o de la fe que nosotros tenemos a diario. Entonces, si la definimos de esa manera, esta fe en particular cesó. Pero la tenemos que saber definir bien. No vaya usted ahora a colocar en el Facebook, el pastor dijo que la fe había cesado. Tenga cuidado, mucho cuidado. Y si no le quedó en claro, hermano, aquí siempre voy a estar yo para responder cualquier duda. Sanidades. ¿Cesó ese don? Bueno, en el sentido en el que habían personas en la congregación dotadas con el poder para sanar, sí cesó. Lo que no ha cesado es el poder de Dios en la congregación para sanar. Eso también tiene que quedar en claro, hermanos. No podemos decir bajo ninguna circunstancia, no, es que Dios ya no sana y ya no sana de manera poderosa. No, eso no lo podemos decir. Lo que nosotros sí decimos es que la capacidad de ciertas personas de imponer manos y sanar había cesado. Además, los mato con esto, por decirles de una manera amorosa. No todas las personas en las iglesias tenían el don de sanidad. Nunca. Usted puede llegar a la conclusión de que los corintios estaban llenos de sanadores y que los gálatas estaban repletos de sanadores. No. De hecho, queridos hermanos, si usted lee la Escritura de manera juiciosa, los únicos que hicieron sanidades fueron los apóstoles y otro par de sus asociados cercanos. Ahora, hermanos, ya me pasé, excúsenme que hoy te digo, pero no puedo terminar este punto. Prometo que ya termino con las sanidades. Sanidades. ¿Las sanidades qué eran? Eran manifestaciones vivas, claras, evidentes, escuchen, e irrefutables del poder de Dios, que cumplían un propósito definido. Traiga a su abuelita, yo se lo sano, traigo a su papá, yo se lo sano. No. Cumplían el propósito de autentificar la revelación. Y es tanto así, hermanos, que Hechos capítulo 4, versículo 29 dice, y ahora, Señor, mira sus amenazas. Esta es la iglesia orando. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Y miren el propósito de lo demás. Mientras que ellos abran tu palabra, Señor, con denuedo, extiende tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de Cristo Jesús. Ese era el propósito, mis hermanos. El propósito no era armar un show los jueves por la tarde de sanidades. El propósito, en primera instancia, era que esas sanidades contribuyeran a la autentificación de la nueva revelación de Dios, hermanos. Hermanos, Dios reveló lo que nos tenía que decir, ahora nos queda obedecerla. La predicación quedó un poco cortada, ustedes me sabrán entender, me he extendido muchísimo más de lo que debería, pero entonces tenemos, hermanos, la unidad por encima de la individualidad. Tenemos, hermanos, el deber de ejercer nuestros dones
a nivel congregacional, de servir al Señor, de amar a los hermanos, de obedecer la palabra. Tenemos, hermanos queridos, el deber de guardar la unidad en la iglesia, de agradecerle al Espíritu Santo por todo lo que ha hecho, de poner esos regalos que el Espíritu Santo nos ha dado a servicio de la iglesia, sin buscar ser remunerados, sin buscar ser adulados, sin buscar ser elevados, para la gloria y honra de nuestro Señor. Y cuando Pablo finalmente dice que algunos tenían ciertos dones, recuerden, el punto, lea el capítulo 12 las veces que quiera en casa, y el punto de Pablo no es, estos son los dones, y vamos a hablar de los dones, y vamos a especificar los dones. El punto del apóstol Pablo era simplemente enumerarlos para pasar a hacer énfasis en la unidad de la iglesia, hermanos. Eso es interpretación bíblica, hermanos. No podemos desviarnos ni a izquierda ni a derecha de este propósito. Quiera pues, hermanos, el Señor bendecirnos por medio de la explicación de la palabra, y vamos a cantar el último himno en la mañana de hoy. Ese sería el himno número 72. Himno número 72, Load al gran Rey, himno 72.